Vamos a ir a la Escritura, a continuar con el tema que hemos venido desarrollando, o que empezamos hace 8 días, que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, la advertencia que él ha hecho, en la que nos dice que los últimos tiempos serán tiempos ¿qué? Peligrosos. Y estamos entendiendo por qué se constituirán en tiempos peligrosos los últimos momentos, los últimos tiempos. ¿Por qué se constituyen en tiempos peligrosos? Estamos entendiendo algunos tópicos y frente a esto estamos viendo que últimamente se han venido levantando ciertas enseñanzas que podrían ser enseñanzas destructoras, ¿no? Y para eso necesitamos desarrollar entonces nuestro discernimiento ¿de qué? De espíritus. Y hace 8 días empezamos a abordar este tema del discernimiento de espíritus. Y vamos a entender qué es esto de el discernimiento de espíritus. Es necesario que conozcamos y entendamos qué significa esto. Y quiero empezar leyendo un texto del cual yo hablé hace algunos días. No voy a volverlo a enseñar, pero sí quiero como mencionarlo. Y se encuentra en 2 de Pedro 2:1. Es una advertencia que el apóstol Pedro también hace. Y dice el apóstol Pedro: y así como hubo falsos profetas en el pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo de Israel. Obviamente está hablando del pueblo de Israel. Y así como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá falsos maestros en medio de ustedes. ¿Quiénes ustedes? La iglesia. Entonces mire que le hace un cuadro comparativo, una analogía. Compara a Israel ¿con quién? Con la iglesia. Y así como hubo falsos profetas en medio de Israel, dice el apóstol Pedro que habrá falsos maestros en medio de ustedes. Y si hay falsos maestros es porque hay un grupo de personas que están dispuestos ¿a qué? A creerles. Y es la advertencia. No simplemente se trata de falsos maestros, porque un maestro no puede haber un maestro sin ¿qué? Sin discípulos, sin personas que les atiendan su enseñanza. Entonces el apóstol Pedro está advirtiendo y dice que estos falsos maestros, dicen, los cuales introducirán sigilosamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que harán estos falsos maestros que dijo el apóstol Pedro que iban a hacer estos falsos maestros? ¿Iban a qué? A introducir. ¿A introducir en dónde? En la iglesia. Enseñanzas, ¿sí? Destructoras. De hecho dice, los cuales introducirán sigilosamente herejías destructoras. Es decir, enseñanzas erradas. Una herejía es una enseñanza errada, incorrecta. Y una enseñanza incorrecta deriva ¿en qué? En destrucción. Cuando yo como pastor doy una enseñanza errada, lo que estoy haciendo es sembrar en su vida ¿qué? Destrucción. De ahí el peligro tan terrible de recibir cualquier enseñanza. De ahí el peligro latente en el que se encuentra hoy por hoy la iglesia en general. Que si recibe de su pastor o de la persona que está recibiendo la palabra, recibe una enseñanza errada, esa enseñanza repercutirá en destrucción para la persona. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien el discernimiento de espíritu desarrollado. Introducirán sigilosamente, inadvertidamente, o sea, sin que muchos se den ¿qué? Cuenta. Herejías destructoras, con las que se rechazará aún la soberanía de aquel que los redimió. ¿Qué hacen estas herejías destructoras? Van en contra de la soberanía, del gobierno, del señorío de Jesucristo. Es decir, que son enseñanzas que se oponen
al mismo Señor. Y así se rechazará tajantemente la soberanía de aquel que los redimió, trayendo sobre ellos mismos, ¿qué? Destrucción repentina. ¿Qué traen estas enseñanzas? Destrucción repentina. Dios nos guarde, amén. Esto es una profecía, la habló el apóstol Pedro. Dos cosas: si el apóstol Pedro es un mentiroso, no se cumple. Pero si en verdad él era un apóstol del Señor, esto que dijo es verdad y se cumplirá. ¿Usted qué cree? Dos opciones nada más. Yo creo que él era un hombre del Señor, y que lo que habló, lo habló guiado e inspirado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, creo que esa palabra que él dio se cumple, y hoy por hoy se está cumpliendo. Entonces estamos viendo, mis amados, que hoy estamos llenos de una cantidad de enseñanzas heréticas, enseñanzas destructoras, enseñanzas que no tienen que ver con el Señor. El problema es que como se hablan en nombre de Dios y la gente no tiene discernimiento de espíritus, piensan realmente que esto viene ¿de quién? Del Señor. Piensan que viene del Señor. Y lo peor es cuando estas enseñanzas vienen de personajes que influyen sobre la iglesia, porque hay de personajes a personajes, y hay unos que tienen una gran influencia dentro de la iglesia en general. En estos días me impactó un seminario que está dando uno de los cantantes más conocidos a nivel de la cristiandad, a nivel de la iglesia, que se llama Jesús Adrián Romero. Me impactó que él empieza a hablar de un mandamiento de las Sagradas Escrituras. Pero antes de hablar de ese mandamiento, él dice que antes de hablar de ese mandamiento tiene que hablar de algo que para él es que si no lo habla es como que se le hubiera metido un elefante en la sala y no darse cuenta. O sea que para él es algo muy importante. Él dice, y lo dice textualmente, ¿no? Hasta de hecho ponen una imagen de él porque él está predicando y están poniendo una imagen, como que yo estoy predicando y estén poniendo imágenes aquí, y ponen un elefante dentro de una sala. Yo no sé cuántos han visto ese video, yo lo publiqué. ¿Alguien lo ha visto? Levante la mano, todos los que lo vieron. Yo lo publiqué en el Facebook, ok. Y dice él, porque es como un taco, ¿no? Que él tiene, lo expresa allí, ¿no? Lo expresa. Y dice, tiene que ver con lo que los evangélicos, porque literalmente lo dice así, lo que los evangélicos han hecho con los católicos. Cómo los evangélicos han criticado a los católicos, diciendo que los católicos son idólatras, cuando no es así, dice él. Y dice él, porque la teología católica no invita a la idolatría. Y eso me hizo recordar lo que días atrás había escuchado de otro hombre muy influyente en la iglesia a nivel mundial, llamado Rick Warren, que ha escrito unos libros que se han convertido en bestsellers, ¿sí? Y Rick Warren decía, días atrás, le escuché a él porque cuando él empezó a alabar pues al Papa Francisco y muchas cosas, entonces le preguntaron acerca de, pues si él alababa tanto al Papa Francisco, ¿por qué lo hacía si el catolicismo está dado es hacia la idolatría? Y la respuesta de Rick Warren fue que el problema es que nosotros hemos malinterpretado la cuestión de la idolatría y no hemos entendido lo que significa venerar una imagen. Entonces lo dice Rick Warren, que gran parte de las iglesias han basado su desarrollo y su estructura de liderazgo en sus libros, como Una vida con propósito, así se llama uno de los libros, o una iglesia con propósito, también un liderazgo con propósito, todo esto. Y muchas iglesias han abrazado esto porque él se ha convertido como en la persona más influyente en ese campo. Y dice una cosa de esa que nosotros hemos malinterpretado. O sea, ahorita nosotros somos los que estamos equivocados.
Y sale ahora el señor Jesús Adrián Romero, de quien no voy a cuestionar si es salvo o no es salvo, si es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, él sabrá si lo es. Pero yo sí tengo el discernimiento suficiente para entender que lo que enseñó es algo errado. Y decía él que la teología católica no enseña la idolatría, no enseña la adoración a los ídolos, porque la palabra idolatría significa adoración al ídolo. Latría significa adoración. En este caso, idolatría, adoración a un ídolo o a una representación. El ídolo es una representación de aquel a quien se adora. Entonces él dice esto, que eso no lo enseña la teología católica. Entonces, yo no entiendo él de dónde saca esto, porque la realidad es que la teología católica sí enseña eso. Y se lo hablo primeramente con la experiencia que tengo, la experiencia propia que tengo, porque aunque usted no lo crea, y muchos por eso me juzgaron y por eso tuve problemas terriblemente, yo soy graduado de un seminario católico. O sea, yo soy teólogo de un seminario católico. Y por eso, por experiencia propia, puedo decirles que el estudio o la base de la teología católica o de las ciencias filosóficas católicas está en lo que comúnmente se conoce como la Summa Teológica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escribió ese escrito. Es muy interesante leer la Summa Teológica de Tomás de Aquino. Obviamente yo tuve que estudiarlo, leerlo. La Summa Teológica de Tomás de Aquino. Y el Papa León XIII fue quien declaró en su encíclica que todos los seminarios y todas las escuelas de filosofía religiosa, teológica, debían trazar su base en la Summa Teológica de Tomás de Aquino, y hasta el día de hoy es así en todos los seminarios católicos. ¿Y qué dicen algunas cosas de la Summa Teológica de Tomás de Aquino? Por ejemplo, le voy a leer literalmente. En la sección 11, 25 del parágrafo 3 de la Summa Teológica de Tomás de Aquino, que es la base de los seminarios de la teología católica, ¿sí? La base de todos los sacerdotes, dice literalmente, abro comillas: la reverencia debe manifestarse a una imagen de Cristo. ¿A una imagen de quién? De Cristo, igual que a Cristo mismo. Y siendo así que Cristo es adorado con latría es suprema adoración, se deduce que su imagen debe ser venerada con la misma adoración de latría. Es decir, que sí se enseña esto. Y no sé de dónde Jesús Adrián saca que en la teología católica no se enseña esto, cuando esto se enseña. Y literalmente dice así, que a la imagen de Cristo, por ser la imagen de Él, debe dársele la misma veneración de adoración, de latría. Es decir, la misma que se le da a Él es la que se le da a ¿quién? A la imagen. Pero eso no para allí. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo la misma sección. Sigue diciendo, ¿sí? Dice, la cruz debe recibir la misma adoración que Cristo. Esto es la adoración de latría. Y por esta razón nos dirigimos y suplicamos a la cruz del mismo modo que hacemos a Cristo mismo. O sea que la teología católica enseña que a la imagen de Cristo y a la cruz de Cristo se le debe dar la misma adoración que se le da a Él. O sea que ahí ya tenemos idolatría, porque la palabra ídolo es la imagen de aquel a quien se adora. Eso es la palabra ídolo, imagen de aquel a quien se adora. Entonces, si ahí está la imagen de yeso de Jesucristo, entonces yo tengo que darle la misma adoración a esa imagen.
Mire esto. Y en su introducción, yo les pido por favor que ustedes mismos vean el video de Jesús Adrián. Ahí está todo. De hecho, no es un video editado, es un video de la predicación de él, o sea, de su propia, de su propio sitio oficial. Porque ¿para qué ponerse uno a, ¿cómo se dice?, a editar? No, ahí está, en su propio sitio. Él mismo lo puso, él mismo lo colgó allí, para que ustedes mismos escuchen y vean lo que él dice. Y en su introducción prácticamente los evangélicos, que lo llama así, los evangélicos entonces prácticamente han sido los del error, acusando a los católicos de algo que ellos no hacen, supuestamente. Sigue diciendo, sección 2, 94, parágrafo 2, dice la Suma Teológica: por cuanto las imágenes de los santos denotan su excelencia, ya está hablando de quién, de los santos, pueden ser y deben ser adoradas con cierta adoración, aunque inferior. Esta adoración inferior a la latría se llama dulía, como los mismos santos que ellos representan, aunque no con esa absoluta especie que se ofrece a sus prototipos, sino tan solo relativa. Entonces a los santos hay que darle una adoración y a sus imágenes, pero de dulía. ¿Sabe qué significa la palabra dulía? La palabra dulía significa en griego significa esclavitud. Viene de la palabra doulos, esclavo. Es decir, que la palabra dulía ejemplifica lo que debe hacer la persona cuando está ante la imagen. ¿Qué hacía un esclavo cuando estaba ante su amo? ¿Qué tenía que hacer siempre? Postrarse. Eso es la palabra dulía, postración. Dulía. La palabra dulía significa veneración de rodillas, que se le debe rendir a un santo o a su imagen. De rodillas. Es decir, cuando usted se arrodilla, usted está haciendo un dulos de él, la imagen. Es decir, usted está diciendo que usted es un esclavo de la imagen. Asimismo, se enseña que a María, por ser no la madre de Jesús, sino la madre de ¿quién? De Dios, imagínese, se le debe rendir también homenaje y veneración, pero no de dulía, sino de hiperdulía. Hiperdulía. Es decir, que está ¿qué? Por encima, y solamente a ella, a nadie más. Solamente María es digna de recibir hiperdulía. Nadie más comparte ese sitio de honor con ella, que es la máxima adoración o veneración que se le puede rendir a alguien. Es decir, se es esclavo total de ella y de su imagen, porque así como se le rinde hiperdulía a ella, igualmente debe rendírsele a su imagen. Entonces yo no sé de dónde saca Jesús Adrián, cuál es el propósito de intentar mostrar que eso no es así. De intentar decir, no, mire, eso de la adoración a las imágenes, estamos equivocados, nos hemos equivocado, hemos juzgado mal, y nos hace sentir que nosotros somos los que estamos mal y que somos los que tenemos que pedir perdón por esto, porque los católicos o lo que enseña la teología católica es la correcta. Entonces yo digo, cuando un personaje de esto sale a explicar esto, ¿cuál es el trasfondo? ¿Y cuál es el propósito de hacerlo? ¿Será así apaciguar los ánimos para hacer un acercamiento hacia el catolicismo como lo está pidiendo el Papa Francisco? Que seamos uno. Y nada más en días pasados otro cantante muy famoso colombiano, Alex Campos, participó en un evento que se hizo en el Vaticano llamado Uno en Cristo, creo que era, o Somos Uno en Cristo o en Jesús. Somos uno en Jesús. Y él participó de esto. Y obviamente hubo muchas avalanchas de cosas que le dijeron, de críticas. Entonces, ante las avalanchas de críticas,
Alex Campos sacó un documento en el que explicaba que él hizo esto basado en una pregunta: ¿qué haría Jesús? Esa fue la pregunta que se inició por allá hacia los años 80 aproximadamente, en la iglesia de El Calvario en Estados Unidos, en donde un grupo de jóvenes empezaron a preguntarse frente a cada situación: ¿qué haría Jesús frente a esto? ¿Qué haría? Entonces Alex Campos dijo en su cuenta personal oficial, dijo que lo había hecho como respuesta a eso: ¿qué haría Jesús? Y él entendió que lo que Jesús haría sería ir al Vaticano. Pero eso es una pregunta incorrecta, porque preguntar ¿qué haría Jesús? Es entrar en especulación, y esa no es la pregunta correcta. Yo no tengo que preguntar ¿qué haría Jesús frente a esto? Yo tengo que preguntarme es ¿qué hizo Jesús frente a eso? Y cuando el Señor fue al centro religioso que había en su tiempo, de su cultura, de su entorno más grande, ahí en Jerusalén, cuando llegó allá, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Tomó un látigo y empezó a sacar a todo el mundo de allá y le dijo: ustedes son ladrones y han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Él no fue a participar de lo que ellos hacían. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Ahora, ¿Jesús hubiera ido al Vaticano? Sí, porque así como lo hizo a Jerusalén, hubiera ido al Vaticano, pero no se hubiera puesto allá a cantar con ellos y a decirles: sí, gloria a Dios, aleluya, somos uno. Les hubiera demandado ¿qué? Su idolatría. Entonces mire cómo sacamos pretextos. Ese ¿qué haría Jesús? Sencillamente es una pregunta retórica con la que solamente buscamos una cosa: hacer lo que queremos y no lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo Jesús? Es la pregunta correcta. Y cuando a Jesús le preguntaron, ¿sí?, acerca de las cosas, Él dijo, la Biblia dice: hagan todo lo que es la voluntad del Padre y cumplan sus mandamientos. Entonces vemos que estamos en tiempos muy complicados. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, al ver a estos personajes que son tan influyentes, como ellos hacen eso, entonces les terminan ¿qué? Creyendo. Porque así como le llovió crítica a Alex Campos, mucho más salieron sus defensores o personas que decían que eso es lo correcto y es lo que hay que hacer. Entonces empezamos a ver este tipo de situaciones anómalas. Y por eso ahí se requiere, hoy por hoy, se requiere mucho la cuestión del discernimiento de espíritus. Quiero que veamos rápidamente un video. Manifestaciones falsas. Y que solo las personas que no leen la Biblia creen que esto que vamos a ver es del Espíritu Santo. Cuando en realidad las causas de estas manifestaciones pueden ser muchas. Solo por mencionar algunas. La emoción. El sentirse demasiado religioso. La ignorancia bíblica. También el querer expresarse. El estrés. El querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo. Que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini. Que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera. Que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver estos ejemplos. Y de lo que sí estoy seguro es que esto está engañando a miles de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Y a los líderes religiosos en las iglesias evangélicas tendrán su parte que les corresponde por no denunciar estas manifestaciones. Y han aceptado también que esto es de Dios cuando no lo es. Solo por el beneficio económico que se llevan. Vamos con los ejemplos. Número 1.
¿Esto será de Dios? Por favor, hermanos y amigos, abran los ojos. Y esto está pasando en muchísimas iglesias que se supone que deberían anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a la gente. Esto no es otra cosa, más que pura ignorancia bíblica. Esto parece más bien una posesión demoníaca. Juzguen ustedes. Vamos al segundo ejemplo. En el libro de Galatas 5, 22 al 25. Dice lo que un verdadero hijo de Dios debe experimentar al tener una vida conforme al evangelio verdadero que nos enseñan las sagradas escrituras. Y esto que vimos no tiene que ver en nada con lo que la Biblia nos dice. Vayamos al siguiente ejemplo. Vayamos a los siguientes ejemplos. Recuerden que Dios es un Dios de orden y que Él nos da el gozo genuino, y la paz verdadera que tanto anhelamos y necesitamos, pero solo a través de escudriñar las Escrituras conoceremos a Jesucristo. Y Él nos hará verdaderamente libres. Recuerden que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu quiere morar en nosotros. Porque somos su templo. Vayamos a otros ejemplos más. No se suelta. Tienen que dar algo. Reciben una recompensa. Ahí está la unción. Coro, tú me estás bien. Es para todo el que está recibiendo. Reciban esta unción ahora. Tócalos. Bueno, hermanos y amigos, a lo que quiero llegar es a que comprendamos que solo Cristo nos da lo que nosotros necesitamos, y que todas estas manifestaciones no son de Dios. Tal vez algunos dirán que son cultos de fuego. Pero la Biblia nunca respalda eso, y otros dirán: ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y tienen mucha razón, por eso deben de dejar de aferrarse a decir que todo esto es del Espíritu Santo, porque se encontrarían blasfemando ellos mismos. ¿Qué es lo que Bueno, nosotros escudriñemos las estábamos sagradas viendo allí? Miren, hoy es común dentro de las congregaciones una serie de manifestaciones
que para algunos pueden causar risa, por eso es preocupante. Y eso no es algo nuevo. En realidad esto nació como una influencia de la nueva era. Nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que se mueve en cada cosa, y para eso se necesita el don de discernimiento. Hay algo que mucha gente no conoce y no entiende, y yo le invito por favor para que usted mismo vaya y averigüe. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Kundalini o la Kundalini. Kundalini. Usted mismo puede buscar allí en internet qué significa eso. Kundalini. La Kundalini es lo que se define en el hinduismo como la energía invisible del hinduismo. O sea, es la energía del hinduismo. Esa energía está representada, cosa rara, o bueno, cosa rara no, así es, por una serpiente o dragón. Y la Biblia habla mucho de que Satanás es ¿quién? La serpiente y el dragón. Eso lo dice el mismo Apocalipsis. De hecho, así lo describe la palabra en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Que dice, Apocalipsis 20, 1 dice: y vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo se le dice a Satanás? El dragón, ¿qué? La serpiente antigua. Y la Kundalini, esto se ve en el hinduismo, ¿sí? Es la energía que está representada por una serpiente, ¿sí? Que es la que usan para todos los procesos de yoga y para todos los procesos de nueva era, mentales y todo eso. Esa energía se dice que es la que viene, toma a la persona y causa ese tipo de espasmos. Por eso usted ve que en el hinduismo, cuando las personas están siendo inducidas a través de la energía Kundalini, ¿sí? Usted empieza a ver que la gente empieza a mover la cabeza, a mover, y empiezan a hacer así, y como que pierden el control de sí misma. Se dice que en ese momento están bajo la influencia de la serpiente, del dragón, de esa energía. Y por eso no pueden controlarse. De hecho, la gente dice, es que no me puedo controlar. Y usted ve en las iglesias y le pregunta a la persona, ¿usted por qué hace? No, es que no me puedo controlar. ¿Por qué eso se ve dentro de las iglesias? Porque dejamos meter la nueva era dentro de la iglesia. De hecho, usted escucha, por ejemplo, al pastor Darío Silva. Él afirma que la gran ramera de que habla Apocalipsis en realidad es la nueva era. Bueno, yo no es que esté de acuerdo con ese planteamiento, porque en realidad yo defino la gran ramera como la sumatoria de todas esos pensamientos religiosos, es decir, de todo pensamiento religioso. Esa es la nueva era. Sin embargo, hay muchos pastores que han venido advirtiendo desde hace ya varios años de esto. Pero esto se ha infiltrado en las iglesias, y a esto le llamamos Espíritu Santo, y a esto le llamamos el poder del Espíritu Santo. Y usted ve que esto se da en muchas iglesias y la gente empieza a sentir espasmos y todo esto. Pero lo que se está manifestando allí en realidad es un poder demoníaco, disfrazado. Recuerde que el enemigo se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Y por eso usted puede entender a gente que participa de esto y su vida no cambia, sigue en el pecado. Porque yo he visto a mucha gente participando de esto. De hecho, yo mismo participaba de esto. Yo voy a ser sincero, yo no voy a ser hipócrita aquí. Y yo no pude ser libre del pecado hasta que no dejé de participar eso. Porque yo les voy a ser sincero, yo era los que estaba en esa situación y vivía unas situaciones y luego me iba a practicar el pecado. Y uno está allí, y el poder de Dios, y lo más tremendo que la energía Kundalini toma posesión de la persona, supuestamente. Bueno, supuestamente no, lo hace, ¿sí? Porque ellos le llaman es una energía, ¿sí? La cual le quita la voluntad a la persona, y eso se llama una ¿qué? Posesión. Cuando uno pierde la voluntad, eso se llama una ¿qué? Posesión.
le quita la voluntad a la persona y la pone, escúcheme bien, a hablar cosas que no entiende. Lo que la gente comúnmente llama ¿qué? Lenguas, don de lenguas. Por eso usted ve, yo lo invito para que usted vea un ritual de Kundalini, véalo. O sea, por YouTube, por ahí usted puede encontrar mucho. Un ritual, cuando la gente entra en el trance. Y verá que se empiezan a mover así los espasmos y empiezan a vociferar o a decir una cantidad de cosas, cosas que no se entiende. Y eso entró a la iglesia. Y a eso le llamamos el mover del Espíritu Santo. Y enseñamos a la gente que si no recibe eso, no tiene el Espíritu Santo, cuando la Biblia ni siquiera habla de eso. O sea, si habla del Espíritu Santo, no habla de ese tipo de cosas, de ese tipo de comportamientos. Y las lenguas que hablan no son lenguas, cosas que no entiendan. De hecho, son idiomas. Porque lo que sucedió en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó, dice que empezaron a hablar ¿qué? En lenguas. La palabra que dice lenguas es idiomas. Y por eso los que lo oían, dice, cada uno les oímos hablar en nuestro propio idioma. Partos, medos, elamitas, griegos, romanos, cretenses, y empiezan a decir los idiomas que habían en ese entonces. No eran lenguas que no entendieran, ¿era qué? Idiomas entendibles a ellos. Y esto tiene una desbandada tremenda. Y esto ha sido infiltrado por ciertos predicadores que, tomando de la nueva era y tomando de estos procesos de trances en que entran las personas, han infiltrado estas herejías destructoras a la iglesia, la han infiltrado y con eso han traído destrucción. Y por eso usted ve que la gente es así, y todo eso, y salen de allí y como si nada, siguen en su pecado, no hay arrepentimiento. Siguen practicando fornicación, adulterio, mentiras, blasfemias, homosexualismo, de todo. Y son así, y son los que caen y luego siguen en las mismas. Porque es el engaño satánico. Porque solamente hasta que la persona es confrontada con la palabra, vivir con la palabra, es que la persona puede tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Y por eso usted ve que las personas son así, viven en su pecado continuamente. Y están en la iglesia y saltan y todo eso y hacen una cantidad de cosas. Y eso es una influencia demoníaca. Es una influencia satánica. Quien está operando allí es el enemigo. Porque no hay evidencia alguna en la Biblia que eso era así en la iglesia inicialmente, originalmente. Fue tan tremendo eso que cuando el apóstol Pedro terminó de predicar, le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él que les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si hubieran estado en esa cosa, gritando, a gritar, ¿y usted cree que le van a preguntar: ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? No había un desorden, no había una gritería, no había nada de esto. Empezó a haber el don de lenguas, es decir, que el Señor permitió que empezaran a hablar ¿qué? Idiomas que ellos ¿qué? No hablaban originalmente. Y de repente uno de los discípulos empezó a hablar en cretense, otro empezó a hablar en griego, otro empezó a hablar en árabe. Y sin conocer los idiomas que los hablaban, y en ese idioma les predicaban. Por eso ellos dicen: porque les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. ¿Usted cree que ahí yo estoy hablando de una maravilla de Dios? Ellos dicen: les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Ese día en Pentecostés, dijeron ellos. Ese fue el testimonio que dio la multitud. Entonces,
Hemos metido dentro de la iglesia una serie de situaciones, de cosas tremendas que tienen que ver con todas estas prácticas demoníacas, prácticas espiritistas, donde lo único que actúan son los espíritus inmundos. El problema es que Satanás no tiene problema, él y sus demonios, en vestirse, en disfrazarse de ángel de luz y hacer que la gente diga que eso es de ¿quién? De Dios. Entonces por eso estamos hoy atestados de una cantidad de herejías destructoras que van orientadas a destruir la fe de la iglesia, el cimiento de la iglesia. Por eso tenemos que ser tan bíblicos, porque si una persona no está cimentada en la palabra, su vida nunca va a ser transformada. Va a vivir siempre en su mismo pecado y en su misma maldición. Porque solamente hasta que una persona empieza a vivir conforme a lo que dicen las escrituras es que puede verdaderamente ser transformada y cambiada para salvación y vida eterna en el Señor. Amén. Entonces, mire que esto es así. Vayamos rápidamente porque no les quiero dejar con las ganas. ¿Sí? A primer libro de los Reyes, capítulo 22. Dice, versículo 1 en adelante: 3 años pasaron sin guerra entre Siria e Israel. Pero el tercer año aconteció que Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel. Recuerda que Israel se había dividido en dos. Estaba la parte del norte y la parte del sur. En la parte del norte gobernaba Acab, el rey Acab. Y en la parte del sur de Israel, conocida como Judá, gobernaba ¿quién? Josafat. Entonces Josafat se reunió con el rey de Israel, es decir, con Acab. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y nada hemos hecho para quitarla de la mano del rey de Siria? Es decir, que el rey de Siria tenía bajo su poder una parte que le correspondía ¿a quién? A Israel del norte. Y dijo a Josafat, el rey del norte, Acab, le dijo a Josafat, el rey del sur: ¿irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos son tus caballos. Es decir, que a pesar de que estaban divididos, había cierta ayuda, ¿no? Se ayudaban entre ellos. Y Josafat dijo al rey de Israel: te ruego que consultes ahora la palabra de Yahweh. O sea, mis caballos, mi ejército es suyo, pero primero consultemos la palabra de Yahweh. O sea, a ver qué es lo que dice. Por lo menos Josafat era un hombre que trataba de tener ¿qué? Temor de Dios. Entonces el rey de Israel, Acab, convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Es decir, ¿debo ir o no debo ir? Y ellos respondieron al rey Acab: sube, porque Adonai la entregará en la mano del rey. Porque Adonai la entregará en la mano del rey. Ahí aparece la palabra Adonai, el Señor. Porque mi Señor la entregará en la mano del rey. ¿Qué dijeron los profetas? Los 400. ¿Cuántos eran? 400. Vaya a la guerra. Pero Josafat preguntó: ¿no habrá aquí además algún otro profeta de Yahweh para que consultemos por medio de él? Porque Josafat sabía que esos profetas que tenía Acab solamente servían era para sus propios asuntos, intereses. Entonces él dice: ¿no habrá otro? O sea, no le bastaban 400, pero porque él sabía. Entonces el rey dijo a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco. Mire, los profetas por lo general son ¿qué? Aborrecidos, no son amados. La gente no va: ay, profeta, mi profeta amado, mi vida, venga, bendígame. No, los profetas de Dios en verdad por lo general son ¿qué? Aborrecidos. Hoy usted ve que todo el mundo ama a los profetas. Hoy todo el mundo los ama. Ay, este profeta lo amo.
Ahora, aborrecían a este, pero amaban a ¿qué? A los 400, ¿no? Porque nunca me profetiza para bien. ¿Por qué lo aborrecía? Nunca me profetiza para bien. Porque la gente está esperando que le profeticen ¿qué? Para su bien, o sea, su interés. Dígame algo bonito, dígame algo bueno, dígame algo, pero que me levante el ego. Y en esto han caído estos pseudoprofetas. Yo te profetizo que este es el año de tu bendición. Vendrá la grande bendición, la abundancia, cosecha para ti. Lo declaro y así lo decreto. Amén. ¿No dicen amén? Fallé como profeta. Ya no me creen. Porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Claro, es que el deber del profeta es amonestar el pecado. Y mientras la persona esté en su pecado, le tiene que caer a la yugular. Claro. Porque si no, el profeta será culpable de esa sangre si no advierte. Yo sé mi responsabilidad que tengo ante Dios. Por eso yo les hablo de esto. Porque yo no quiero que la sangre de ustedes caiga sobre mí. Ya si alguno no quiere atender, pues estoy libre de esa sangre. Y dice acá, y Josafat dijo, no hable así el rey. O sea, Josafat le dijo, no diga eso del profeta, hombre. Tremendo, ¿no? Entonces el rey de Israel llamó a cierto funcionario y le ordenó diciendo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. O sea, estaban en público, ¿no? Ahí. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro. Así ha dicho Yahweh, con estos embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. O sea, esos cuernos eran proféticos, ¿no? Con ellos iba a embestir, ¿sí? Al rey de Siria. Con eso lo iba a matar, ¿no? Y sigue diciendo, y todos los profetas profetizaban la misma cosa, de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque Yahweh la ha entregado en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo, mire, llegó el mensajero a donde el profeta Micaías y le dijo, he aquí, mire lo que le dijo el mensajero a Micaías, he aquí, las palabras de los profetas declaran el bien para el rey a una sola voz. Sea pues tu palabra como la de ellos y anuncia el bien. Mire, ya de una vez le estaba diciendo que debía decir. Porque la gente solamente quiere escuchar ¿qué? Palabras bonitas, que les hagan cosquillitas en los oídos. Y dice acá, pero Micaías dijo, vive Yahweh, que lo que Yahweh me diga, eso hablaré. Eso es lo duro, mis amados, de predicar la verdad. Que por lo general uno siempre va a ir contra corriente. Usted ve la montonera, las multitudes, todo el mundo haciendo lo mismo. Y uno advierte, no, eso no es de Dios. Claro, como todo el mundo lo está haciendo, entonces para la gente, quienes están bien son ellos. Y el que está advirtiendo, no, eso no es así, es el que está mal. Y por eso uno se vuelve contracorriente y uno le toca estar nadando a todo momento contra la corriente, y eso es muy desgastante. Y a veces lo quieren meter a uno dentro de ese saco y lo quieren obligar a uno a decir eso, y haga esto, y por esto, y esto, y esto. Y a mí me han querido presionar, y a mí me ha tocado que renunciar a muchas cosas para evitar esa presión tan terrible.
Versículo 14, pero Micaías dijo, vive Yahweh, que lo que Yahweh me diga, eso hablaré. Y cuando llegó ante el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiremos? Y él respondió, sube y serás prosperado, y Yahweh la entregará en mano del rey. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre de Yahweh? O sea, le dijo lo que el rey quería que escuchar, y el rey sabía que eso que no era. O sea, sabemos, pero no queremos oír qué, la verdad muchas veces. Entonces él le dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes. Mira, ahora sí empieza a profetizar, como ovejas sin pastor. Y a Yahweh que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien sino el mal? Imagínense, mire la contradicción. Le pide, dígame la verdad, y le está diciendo la verdad, y ahora dice, mire, me profetiza solamente ¿qué? El mal. Y él le dijo, por eso oigan la palabra de Yahweh. Vi a Yahweh sentado en su trono, y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Yahweh, ojo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía, mire, él dice que vio como una visión, ¿no? Él está viendo como describiendo una visión en la que ve el trono de Yahweh y ve un ejército celestial sentado alrededor de Dios. Y pregunta Yahweh, el eterno Dios pregunta, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó ¿qué? Un espíritu ante Yahweh, el cual le dijo, yo lo induciré. Y le dijo Yahweh, ¿de qué modo? Y el espíritu le respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahweh le dijo, ciertamente lo inducirás, prevalecerás, ve y hazlo. Un espíritu de mentira enviado directamente ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por el diablo? Por Yahweh. Nosotros no hemos entendido cómo es que funciona esto de los espíritus. Ese es el problema. Por eso el postrero, el último engaño también, por eso dice en Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad. Porque nosotros pensamos que los espíritus estos vienen de parte de ¿quién? ¿De parte de quién? De Satanás. Pero en realidad ellos van de parte de ¿quién? De Dios, y engañan es a los que no viven conforme a la voluntad de Dios. Y lo peor es que la gente reprendiendo el espíritu cuando este viene de ¿quién? De parte de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Usted imagina estos a los profetas? Yo te reprendo espíritu inmundo, espíritu de mentira, fuera. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por eso, una de dos. En usted influencia un espíritu de engaño o el espíritu de Dios. ¿Y usted qué va a permitir que influencie? ¿Un espíritu de engaño o el espíritu de Dios? Entonces Yahweh le dijo, ve y hazlo. Y ahora, dijo el profeta Micaías, y ahora he aquí, Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Yahweh ha decretado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y golpeó a Micaías. Recuerda que Sedequías era el principal de todos los 400 profetas. Sedequías era el principal de los profetas. Y salió ese hombre y le metió un golpe ¿a quién?
a Micaías. Y se acercó Sedequías y golpeó a Micaías, al profeta Micaías, en la mejilla. Le metió un ¿qué? Un puño, o sea, lo golpeó, imagínense. Y le dijo Sedequías a Micaías: ¿por cuál camino pasó de mí el Espíritu de Yahweh para hablar a través de ti? Mire que Sedequías estaba convencido que el que hablaba era ¿quién? En él, que el que hablaba era ¿quién? El Espíritu de Yahweh. ¿Y qué era lo que hablaba? Un espíritu de mentira. Pero ese hombre, al ser profeta, estaba convencido que él hablaba por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve todo este tipo de cosas, los que están allí, ellos están convencidos que lo que están haciendo, lo están haciendo es por el Espíritu ¿de quién? De Dios. Pero ¿cómo saber si una cosa es del Espíritu de Dios o cómo no? Pues por la palabra. Por la palabra me doy cuenta si es de Dios o no es de Dios. Porque la palabra es la que me confrontará. Y si es algo que va contrario a la palabra, así yo crea que eso es por el Espíritu Santo, debo entender que no es el Espíritu Santo el que está actuando. Y sigue diciendo: he aquí ahora Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pues Yahweh ha decretado el mal contra ti. Entonces Sedequías se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Le dijo: ¿por qué camino pasó de mí el Espíritu de Yahweh para hablarte a ti? ¿O hablar a través de ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando vayas de aposento en aposento para esconderte, cuando estés huyendo. Entonces dijo el rey de Israel: toma a Micaías y hazlo volver a Amón, príncipe de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, metan a este en la cárcel y denle pan y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿A dónde mandaron al profeta? A la cárcel. Y denle su merecido. Y sigue diciendo acá: y Micaías le dijo, el profeta le dijo: si vuelves en paz, Yahweh no habló por mí. Y agregó: óiganlo todos ustedes, pueblos, oigan esto, si él vuelve en paz, es porque Dios no ha hablado por mí, soy un mentiroso. Enseguida el rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus atavíos reales. Y el rey de Israel se disfrazó. Mire, el que iba vestido de rey, ¿quién era? Josafat. Y el otro, por miedo, ¿qué? Se vistió de otra cosa, para que no lo vieran como el rey. Entró en la batalla. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria había ordenado a sus 32 capitanes de los carros que tenía, diciendo: no luchen contra el pequeño ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Es decir, el de Siria iba ¿por quién? Por el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: de seguro ese es el rey de Israel. Y se dirigieron a él para atacarlo. Pero Josafat clamó. Y viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre del ejército de Siria, ¿sí?, tiró con su arco a la aventura, al azar. Disparemos a ver para dónde cae esto, ¿sí? E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a la persona que lo acompañaba: da vuelta y sácame del campamento porque estoy herido. Pero la batalla arreció aquel día, por lo cual el rey fue sostenido en su carro frente a los sirios, y al atardecer murió, y la sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. La palabra que Dios habla, nadie la puede alterar. Por eso tenemos que aprender a escuchar la palabra del eterno Dios y no dejarnos mover ya por tantas emociones. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir el espíritu o los espíritus. Y del discernimiento de espíritus tiene que ver es con aquel profeta que viene. ¿Cuál es el espíritu que actúa a través de él?
¿Qué es lo que está actuando a través de ese profeta o de ese apóstol o de ese pastor? Si lo que está diciendo es de acuerdo a las escrituras o está hablando por medio de él un espíritu de engaño. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se emociona por las multitudes. Y como ve multitudes, entonces la gente dice, no, es que mire cómo no va a ser palabra de Dios, mire esto, es que mire, porque la gente se deja llevar es por las apariencias, lo que vimos hace 8 días. El Señor dijo, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y aquí había 400 profetas que decían lo mismo y solamente uno decía lo contrario. Entonces la gente se deja llevar es por la apariencia. No, imposible que 400 estén equivocados y que nada más uno es el que tenga la razón. No, el que tiene la razón, los que tienen la razón son los 400. Y así lo creyó Acab. Y por eso se fue a la guerra, siendo que Yahweh le había advertido. Y Yahweh le advirtió, he puesto espíritu de engaño en tus profetas. Si vas a la guerra vas a morir. Y le advirtió, pero creyeron más a las palabras suaves de los falsos profetas. Se dejó seducir más por lo que los falsos profetas decían, porque por lo que decía el eterno Dios a través de su profeta. Mire, por más dura que sea la palabra, si es palabra de Dios, bienvenida sea. Por más dura que sea, por más terrible, si Dios la ha hablado, yo la quiero. Yo amo la palabra. Así no me diga nada bueno, pero si es la voluntad de Él, yo deseo su voluntad. Yo no quiero palabritas fingidas y que me hablen cualquier cosa. Entonces tenemos que entender cómo es que trabaja el don de discernimiento. Que eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en las próximas clases o los próximos domingos. Cómo trabaja, cómo se desarrolla, cómo hacemos y cómo se desarrolla el don de discernimiento de espíritus. Sí, cómo funciona el don de discernimiento de espíritus. Porque el problema es que los que están engañados para sí mismos y ellos piensan que Dios les está hablando, como el caso de Sedequías, que atrevidamente golpeó al profeta de Dios y le dijo, ¿en qué momento se me fue el Espíritu de Dios a mí para pasarse a ti? Porque estaba convencido que lo que él hacía y lo que decía venía ¿de quién? De Dios. Ese es el gran engaño del enemigo, que tiene a muchas iglesias convencidas que lo que sucede dentro de sus paredes es de Dios, cuando en realidad es un espíritu de engaño. Y en este caso, lo que veíamos allí, prevalece este engaño del hinduismo, el kundalini, esa energía, la serpiente, que empiezan a hacer una cantidad de cosas y por eso la gente no puede ser liberada realmente por Dios. Porque la Biblia dice, si el Hijo les libera, serán verdaderamente libres, porque están detrás de una cantidad de cosas y de engaños que no son. ¿Me hago entender, iglesia? Mire lo que está sucediendo. Por eso tenemos que tener el don del discernimiento de espíritus, para saber si lo que este dice es verdad. Lo que dijo este cantante es verdad de los católicos esto. Nosotros somos los que estamos mal. ¿Es verdad lo que dice el otro? ¿Qué haría Jesús? Esta no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Porque con todo ese tipo de enseñanzas así, lo único que se trae es ¿qué? Destrucción. Y eso es lo que hace tan peligroso estos tiempos. Coloquemos de pies, por favor.